Hola, soy Aurora Perín y voy a hablarles sobre el libro Solo Amor de Erich Segal. Este libro, también conocido como El amor de mi vida, fue publicado en el año 1999 y su editorial es Planeta. Y bueno, en la historia se tocan temas como la música, la medicina, el romance y también habla sobre los traumas. Antes de contarles un poco más sobre la historia, quería hablarles sobre su autor. Nació el 16 de junio de 1937 en Nueva York y fue un guionista, un escritor y un profesor de estudios clásicos estadounidense. Al terminar la escuela secundaria, se mudó a Suiza, donde recibió distintos cursos, y después de esto se matriculó en Harvard, en donde estudió literatura clásica y literatura comparada. Luego de terminar con sus estudios, comenzó a dar clases de lenguas clásicas en las universidades de Yale, Harvard y Princeton. Erich Segal es conocido principalmente por haber escrito la novela Love Story de 1970, que fue un éxito internacional que se tradujo a más de 30 idiomas. Además de esta, Erich publicó otras 20 novelas, y entre ellas están Un hombre, una mujer y un hijo, Doctores, La promoción y Actos de fe. Los personajes principales de esta historia son Matthew, un hombre que es tímido y reservado y le gusta mucho la música clásica y también la medicina. Y por último Silvia, que es una mujer famosa, por así decirlo. Ella ocupa un lugar importante en la sociedad de Italia y bueno, se dedica a la medicina porque le gusta ayudar mucho a las personas. La historia cuenta que en 1979 un grupo de jóvenes médicos se unen en una misión voluntaria para ayudar con la salud de Eritrea, que es un país que está ubicado en África. Y bueno, antes de dirigirse al lugar, pasan un año en Francia, en donde reciben distintos cursos, y bueno, en este lugar fue en donde se conocieron Matthew y Silvia. Debido a un suceso muy importante en la historia, los personajes se separan y no vuelven a verse durante muchísimo tiempo. Y bueno, años después Matthew se convirtió en un especialista en la terapia genética y un día recibió una llamada de un hombre que rogaba por su ayuda, ya que su esposa tenía un tumor cerebral que había sido declarado inoperable por todos los cirujanos a los que habían visitado. Y cuando Matthew acepta y llega el día de la cita médica, él ve que su paciente era Silvia y que él todavía la seguía queriendo y ahora tenía que salvarle la vida. En el desarrollo del libro se cuenta todo lo que sucedió en África, incluyendo también el suceso que hizo que los personajes no volvieran a verse. Para escribir esta historia, el autor se tomó la libertad de alterar la cronología y de utilizar términos propios de la medicina y de la música, y también palabras en el idioma francés. Bueno, este libro era de mi abuela y yo la verdad no le tenía mucha fe, pero cuando lo empecé a leer me terminó encantando. Tiene una trama dinámica, lo que hace que la historia no se vuelva pesada, y también en cada capítulo pasa algo distinto, lo que hace que te genere intriga y no lo puedas parar de leer. Bueno, al principio me costó engancharme por los términos extraños que no entendía o también los nombres difíciles que me costaba memorizar, pero a partir del capítulo 6 la historia se volvió muchísimo más interesante. Bueno, mis 3 aspectos favoritos de la historia fueron la reflexión, que te hace ver las cosas de una manera distinta y te deja pensando en diferentes cosas que capaz no les habías prestado atención. Como por ejemplo, me hizo darme cuenta de lo difícil que debe ser tener que ser un médico y fallar intentando salvar una vida, o también lo distinto que es vivir en un país como Argentina a vivir en un país con poco desarrollo como Eritrea. Otro aspecto es el vocabulario, que bueno, al incluir estos diferentes términos propios de la medicina y de la música que se utilizan en la historia, Erich logra hacernos entender el ambiente en el que se encuentra cada personaje. Y por último, las expresiones, que bueno, Matthew, el personaje principal, suele describir a las personas con un lenguaje que es muy parecido a lo que es un poema, como por ejemplo en una parte describe los abrazos de Silvia tan cálidos que hacen que dejes de sentir cualquier dolor. Bueno, yo no estoy muy acostumbrada a leer, pero una vez que me senté y empecé a entender la historia, me enganché muchísimo. A mí me encantó y lo recomiendo totalmente. Para cerrar, me gustaría destacar una frase que dijo Matthew en una parte de la historia, que dice: en mi corazón supe que si nuestros caminos no se hubieran vuelto a encontrar, yo no hubiera sobrevivido mucho más.